Bienvenidos a Lago News, tu noticiero de confianza donde damos mucha información financiera que te va a ayudar a tomar decisiones mejor fundamentadas. Hoy tenemos mucha información, la bolsa europea, el desempeño de la bolsa americana, nuevas empresas cotizando en bolsa, la ley de Banco de México, cambios en las Afores, la cotización de los futuros del agua y mucha información. Yo soy Manolo, tu anfitrión de Lago News. Bolsas europeas y americanas, cambios en las Afores, los futuros del agua cotizando en bolsa. Hemos hablado mucho de bolsa americana, pero ¿cómo van las bolsas europeas y cómo invertir en ellas? Lo primero que quiero decirte es que el Banco Central Europeo aprobó el jueves un programa de estímulos monetarios para inyectar 500,000 millones de euros adicionales, algo como 605,000 millones de dólares. Hay muchas geografías del mundo que están aprobando este tipo de estímulos para inyectar recursos a los países. Y aquí el objetivo es claro, ayudar a la economía de la zona euro. ¿Y cómo le ha ido a las bolsas europeas, por cierto? Bueno, aquí estás viendo algunos rendimientos. Eurostoxx 50, un rendimiento anual de menos 4.48%. Estas son 50 empresas más grandes de 11 países europeos. DAX 30 de Alemania, el rendimiento anual 1.13%. El índice IBEX 35 de España, menos 12.88%. CAC 40, el índice de Francia, un rendimiento anual de menos 5.31%, y FTSE 100 de Londres, un rendimiento anual de menos 8.54%. Y Manolo, ¿cómo podemos invertir en este tipo de países? Recordar que existen los ETFs, que son instrumentos que se compran desde una casa de bolsa y con un solo instrumento vamos a poder replicar un portafolio con muchas acciones, incluyendo los mercados europeos. ¿Y qué ETFs son replicables? Si quieres invertir en el Eurostoxx 50 FEZ, el de Alemania EWG, España EWP, Francia EWQ y Londres VGK. Estos son ETFs que replican estos índices que revisábamos. En otras noticias, el S&P 500 tiene una semana negativa. En Estados Unidos se registraron 853,000 solicitudes iniciales de ayuda por desempleo en la semana del 5 de diciembre, contra 712,000 de la semana previa. Esto puso nervioso los mercados al ser una señal de que continúa incrementando el desempleo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes que propuso un nuevo paquete de ayuda de 917,000 millones de dólares con el objetivo de romper el estancamiento de meses en las discusiones del Congreso sobre esa asistencia adicional a la economía. Este sería el segundo paquete de ayuda. El primero se emitió en abril del 2020. Los legisladores continúan negociando esta nueva propuesta de ley de este segundo estímulo económico en medio de la pandemia en curso. Y ante la falta de claridad de la aprobación de este estímulo, hizo que las bolsas tuvieran volatilidad y tendencia negativa la semana pasada, además del dato de desempleo. Vamos a noticias nacionales. Cambios que afectan tu dinero del Afore. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado aprobaron el proyecto de ley para reformar el sistema de fondos de pensiones actual, las Afores en México. ¿Y qué implica? Primero, reducir el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez, pasándolo de 1,250 a 1,000 semanas de cotización. Si sabías que para poder acceder a estas prestaciones que ofrece el Afore, se tiene que cumplir con cierto número de semanas de trabajo formal, dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE, entonces lo que se votó es disminuir este número de semanas para hacerlo más accesible. De un promedio de 24 años de trabajo que estaba, ahora a tener un poco más de 19 años de trabajo en número de semanas. Y la disminución será paulatina. Entra en vigor el decreto el 1 de enero del 2021, ahora con este requisito de 750 semanas de cotización para obtener los derechos. Es decir, hay una ventana de oportunidad que ahora solo van a pedir 14.42 años de trabajo, pero esto es de manera temporal, porque gradualmente van a ir incrementando el requisito. El número de semanas de cotización va a ir incrementando gradual hasta alcanzar 1,000 semanas de cotización requeridas para el año 2031. El segundo cambio a modificar son las aportaciones que hacen los patrones al Afore. Hoy en día se tiene esta distribución. El patrón aporta 5.15% de tu salario base.
el trabajador 1.125% y el gobierno federal 0.225%. En total, las tres figuras aportan 6.5%. Con la modificación, se propone, como estás viendo en pantalla, que dependiendo de tu nivel de sueldo haya un cambio, haya un incremento en las aportaciones patronales. Estos datos, como puedes ver, están en UMAS, que es un dato que publica el INEGI cada año. Hoy una UMA anual vale 31,693 pesos aproximadamente. Entonces la propuesta es que los patrones gradualmente vayan aportando más. Como puedes ver, la lógica es que mientras más se gana, el incremento de la aportación patronal va a ser mayor. El incremento de la aportación patronal se va a realizar también de forma gradual, desde 2023 hasta 2030. Tercer noticia importante: reducción de comisiones. Aquí vas a ver las comisiones actuales de las Afores básicas sobre el saldo. Es importante mencionar que es sobre el saldo total que tengas en la Afore lo que cobran. Y aquí estamos viendo la tabla. Las 10 Afores que hay, como en 2020 algunas cobraron 0.98%, 0.92%, 0.79% de las que menos cobraban. Pero bueno, aquí tenemos la fotografía del año 2020. Pero ahora ya se aprobaron las 2021 y en un comunicado, Abraham Veladí, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, comentó lo siguiente: ninguna de las 10 administradoras de fondo para el retiro, es decir, las Afores, van a poder cobrar una comisión mayor a 0.86% a los trabajadores por administrar sus recursos en este año 2021 entrante. Y aquí estás viendo en pantalla las comisiones que estarán cobrando para 2021. Ya todas las comisiones han sido aprobadas, salvo, como podemos ver, el caso de Coppel, que aún podría sufrir modificaciones. Como podemos ver, las comisiones aprobadas en 2021 son ligeramente menores. Afortunadamente, cada año han ido bajando las comisiones, pero bueno, recordar que son sobre el total y tú tienes la libertad de escoger qué Afore quedarte. Cuarto cambio: aumentar la pensión mínima garantizada. Para aquellos que cumplan con el requisito de número de semanas de cotización, pero que su nivel de salario, la cantidad que tienen en su Afore, fue relativamente chica, se tiene una pensión mínima garantizada. Ojo, esto solo aplica para este supuesto: cumplir las semanas y que por tu salario tengas una Afore relativamente chica. Todos los demás no tenemos un derecho a una pensión garantizada, sino va a depender de cuánto ahorramos y tenemos en nuestras Afores. Los cambios en este sentido es modificar los niveles actuales de pensión garantizada, que van de 3,289 ahora a un nivel de 4,445 pesos mensuales de pensión garantizada. Y por cierto, recuerda que puedes consultar el indicador de rendimiento neto para saber cuánto está pagando tu Afore. Esto se publica de manera actualizada en la página de la CONSAR. Y aquí estás viendo un ejemplo de la tabla de personas de 31 a 35 años. Dependiendo de tu edad vas a tener esta tabla para que puedas comparar la historia de cuánto han pagado. Dejando atrás el tema de las Afores, otro cambio relevante: cambios en los impuestos a los intereses que se pagan por parte del sistema financiero. Ahora la tasa de retención pasa de 1.45 que se tiene en 2020 a 0.97% en 2021. Recordando que esta es una retención provisional que muchas instituciones financieras hacen de forma automatizada. Para todos los que presentan una declaración anual en el mes de abril, por ejemplo, las personas físicas, este porcentaje puede cambiar, ya que solo es una retención provisional. Pero si tú no haces declaración anual, ahora te van a retener 0.97%. Y recordar que este elemento es muy importante porque es una variable para conocer una tasa mínima de inversión, al menos esperada. Hay que siempre considerar la inflación, las comisiones y los impuestos. Porque supongamos que queremos invertir en CETES o en algún banco y queremos saber qué tasa mínima estamos dispuestos a aceptar. Déjame darte mi opinión. En primer lugar, yo consideraría la inflación, que en el mes de noviembre de 2020 fue de 3.33%. En segundo lugar, hay que considerar las comisiones. ¿Qué comisiones te cobra la institución financiera? Y en tercer lugar, si no haces declaración, tienes que considerar este 0.97% para el 2021.
Por ejemplo, yo no estaría dispuesto a aceptar una tasa de interés menor a la suma de entre la inflación más este impuesto que me da 4.30 aproximadamente, por ponerte algún ejemplo. En otras noticias, Airbnb debutó en Nasdaq con un precio de $68 por acción. Esto yo lo habíamos anticipado en otros noticieros, pero durante su oferta pública inicial, la cotización llegó a los $146 en su primer día de operaciones, muy por arriba del precio inicial de $68 por acción. Como sabemos, Airbnb es una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos. Se estima que Airbnb tiene una oferta de más de 2 millones de propiedades en 192 países y 33,000 ciudades. También desde su creación en noviembre del 2008 hasta junio del 2012 se han realizado más de 10 millones de reservaciones. Y una pregunta interesante, ¿cuánto dinero levantaron? $3.500 millones. Hay varias razones de por qué solicitaron salir a bolsa, pero es por financiamiento. Dada la coyuntura actual, habían solicitado un financiamiento privado por $1.000 millones con Silver Lake and Sixth Street Partners, que tiene una tasa de interés actual del 11% anual. Entonces, con este financiamiento de salir a bolsa van a hacer una reestructura también a su deuda actual. ¿Y quiénes son los principales inversionistas de Airbnb? Bueno, de entrada hay más de 595 millones de acciones en circulación. Brian Chesky, su cofundador y CEO, cuenta con 76 millones de acciones, casi un 13%. Joe Gebbia, cofundador y jefe de producto, tiene 70 millones de acciones, 1.2% del total. Como ya lo mencioné, la oferta pública inicial fue de $68, llegó hasta 165, pero en su primer día cerró con 144.71. Estamos hablando de un rendimiento del 112% en un día. DoorDash, otra empresa muy esperada, también salió a bolsa en estos días recientes. DoorDash es un servicio de entrega de alimentos a domicilio y salió también con un aumento de 85% de su valor en apenas unas pocas horas. Esta empresa fue fundada desde el 2013 y, como ya te decía, es una plataforma que brinda entrega de alimentos, pero para el mercado de Estados Unidos. Su debut, que fue el miércoles pasado, generó un aumento de 85% de valor de sus acciones comparado con su precio de salida. El precio de la oferta pública inicial fue de $120. Llegó a cotizar ese día en un máximo de $195.50 y cerró en 189.51. Un incremento del 85% de rendimiento en un día. En su prospecto de colocación, DoorDash dijo que más de 190,000 establecimientos están ya usando esta aplicación. Y este es un concepto importante. ¿Qué es el prospecto de colocación? Porque este es un dato muy útil. El prospecto de colocación es un documento y contiene toda la información corporativa, legal, financiera relacionada a la empresa que va a salir a bolsa, que se va a listar y que requiere una anticipación de conocer la información antes de la oferta pública. Como tip, este documento es indispensable para el listado de instrumentos bursátiles y siendo fundamental para nosotros los inversionistas su análisis. En general es una información muy completa porque describe la empresa, su actividad principal, sus patentes, su licencia, sus marcas, qué contratos tiene, sus principales clientes, el destino de los recursos, esto nos interesa muchísimo, sus estados financieros, sus factores de riesgo, y es un resumen ejecutivo. Por favor, inversionistas, siempre hay que tomar decisiones fundamentadas y revisen este documento si quieren participar en una oferta pública inicial, además de revisar mucha información acerca de la empresa. Toda esta información, acuérdense, la encontramos desde los sitios de las bolsas de valores o incluso busquemos la página de relación con inversionistas de cada una de las empresas que va a cotizar en bolsa. En otras noticias, ¿ya podemos comprar agua en la bolsa de valores? Seguramente escuchaste esta noticia y se relaciona a un instrumento, a un índice llamado Nasdaq Bells California Water Index, que tiene un ticker de NQH2O, que refleja el desempeño del agua, pero el agua en procesos industriales del precio de Estados Unidos, en particular de California. Y este instrumento va a cotizar justamente cómo podemos invertir en agua en Chicago Mercantile Exchange, una de las principales bolsas de derivados. Como te das cuenta, es un valor del agua muy específico, no es el precio mundial, ni que a ese precio tú y yo vamos ahora a comprar y vender agua. Ese instrumento más bien sirve para análisis y para mitigar riesgos, sobre todo de agricultores
o productores o quien necesita grandes cantidades de uso de agua, pero con un enfoque y un uso industrial. Además, al ser un instrumento financiero como tal, no implica la compra-venta de agua de forma física, sino este instrumento va a estar asociado al precio promedio del agua en California, como te decía, para uso industrial. Entonces, aparte de este valor que es un instrumento financiero, no tiene otros costos de la vida práctica, como por ejemplo los costos de transporte que sí se requerirían en un tema físico. Estos instrumentos financieros ya existen en cuanto a otras materias primas, como oro, como metales, como petróleos. Son muy utilizados en el mundo por medio de este instrumento financiero que se llaman derivados. En este caso, el derivado específico se llama futuros, es un tipo de derivado. Con estos instrumentos, los futuros, lo que permiten hacer es un contrato para fijar precios. Por ejemplo, si tú cada mes necesitaras 1 millón de metros cúbicos de agua, entonces tú por tu industria, por tu naturaleza, tu negocio, pues a lo mejor empieza a fluctuar mucho el precio del agua y eso afecta a tus ganancias. Por ejemplo, los agricultores o productores que necesitan este insumo, pues no les gusta especular con precios. Ellos quieren enfocarse a su negocio. Y entonces, para que no tengan esta fluctuación y esta especulación de precios, usan los contratos futuros para bloquear el precio. Claro, a cambio de un pago. En estos contratos, como ya te decía, no requiere que se entregue el agua de forma física, solo se usa como valor de referencia. Entonces sí, puedes tener ganancias o pérdidas dependiendo de la fluctuación, pero tú al hacer este pago financiero vas a bloquear el precio. Como dato curioso, para poder participar necesitarías tener al menos 25 de estos contratos. El precio del contrato ronda en los $489. Multiplica 25 por $489, $12,225. Con un tipo de cambio de venta hablamos de 244,000 pesos para entrar en una posición de estas. Caso Alfa. ¿Pueden reestructurar las empresas de las cuales ya compraste acciones? Una noticia interesante. Alfa anunció que va a haber una escisión, una separación de Nemak. Alfa lo que reveló fue que tendrá una transacción este 14 de diciembre después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó justamente esta escisión de Nemak, que va a tener un ticker de NMK. El pasado 17 de agosto, los accionistas de este conglomerado Alfa, acuérdate que un conglomerado es una empresa que se dedica a muchos tipos de negocios distintos, aprobaron la escisión o la separación de Nemak, una empresa que estaba dentro, una subsidiaria que era de la industria automotriz que formaba parte de Alfa. Entonces, así como existen las fusiones de dos empresas, también te puede tocar el caso de una escisión, de una separación en una empresa de la cual ya tengas acciones, como este ejemplo de Alfa. En este caso, Alfa, pues ya te decía que administra muchos negocios, tiene un conglomerado que tiene diferentes empresas dentro de su conglomerado. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en pantalla. Tiene a Sigma, que sus principales productos es de refrigerados, de congelados, de alimentos, de lácteos. Alpek, que se dedica a la cadena de poliéster, a la fabricación de plásticos y productos químicos. Nemak, de la cual estamos hablando, sus principales componentes es enfocarse a productos para el sector automotriz y vehículos eléctricos. Axtel, servicios en la nube y ciberseguridad. Innupec, hidrocarburos y servicios de petróleo y gas. Entonces, hoy lunes comienza a operar la acción de Nemak, pero de modo totalmente independiente a su conglomerado, a Alfa. ¿Y esto cómo afecta a los inversionistas? Bueno, pues los accionistas que ya tenían Alfa van a recibir una acción de la controladora Nemak por cada acción que tengan de Alfa al cierre del mercado el 11 de diciembre del 2020. Así es, inversionista, esta es una operación muy curiosa que quiero que tengas presente. Así como existen las fusiones, también hay separaciones y puede entonces que tú en algún momento recibas acciones de otra empresa por tener una empresa, como este caso de esta separación. Una noticia que ha generado mucho debate: la ley de Banco de México con modificaciones. Los senadores aprobaron la reforma a la ley de Banco de México o ley de Banjico. Vamos a hablar un poco del problema de fondo que buscaban solucionar. El objetivo que se buscaba con esta autorización es que el tipo de cambio ofrecido por las instituciones financieras sea más favorable para las personas que tienen ingresos por remesas en efectivo en dólares, por ejemplo. Ya sabemos que cada institución financiera pone diferentes tipos de cambio y además
los bancos suelen tener muy limitadas las operaciones que pueden y quieren hacer en cuanto a divisas en efectivo, en específico de dólares. Por ejemplo, si tú no vives en la frontera y quieres abrir una cuenta en dólares desde un banco aquí en México, o no vas a poder tan fácil, o tendrás muchos límites en la cantidad de dólares que vas a poder depositar, y más si es en efectivo de dólares, tienes límites. Entonces lo que se busca de fondo es apoyar a este cambio, que ya no haya tantas limitaciones. Pero en la práctica la verdad es que son muy pocas personas las que reciben en efectivo sus dólares. Hoy la mayoría de personas lo recibe ya vía transferencias, donde incluso muchas veces ya hay un factor de tipo de cambio aplicado. Entonces lo que se propuso ahora es que el Banco Central, Banxico, estuviera obligado a comprar divisas a los bancos principalmente, que se suelen quedar con un excedente de dólares en efectivo. Es decir, los bancos suelen hacer su operativa normal, ¿no?, de compra-venta de dólares físicos, pero se quedan con algunos excedentes. Y ahora, dada esta aprobación, es que los bancos puedan mandar a Banco de México los excedentes para uso en las reservas internacionales. El problema que muchos analistas fueron observando es que al tener la obligación Banco de México de comprarlos, puede haber una puerta para que pudiera llegar dinero, en algunos casos, de lavado de dinero a las reservas internacionales del Banco Central, ahora obligado a comprar estos dólares. Lo que implicaría es que si se llega a demostrar que en las reservas internacionales de México se llega a tener dinero que no es lícito, si pudieran llegar hasta congelar las cuentas del mismo Banco Central y por lo tanto no se puedan utilizar estas reservas internacionales. Digo, esto es un caso muy extremo. ¿Y qué son las reservas internacionales? Pues en resumen son activos financieros que tiene el Banco Central de cada país y que invierte alrededor de todo el mundo. El objetivo de tener estas reservas internacionales es para buscar una estabilidad de precios cuando, por ejemplo, hay una disminución de flujos comerciales, lo que conocemos como la balanza de pagos, o cuando hay un desequilibrio en la economía, ya sea por factores internos o externos, tener una reserva. Y en México y en muchos países las reservas internacionales están incluso invertidas en diferentes activos financieros, en diferentes divisas y en diferentes instrumentos como bonos de Estados Unidos o bonos de Alemania. Ya para cerrar, vámonos a noticias rápidas. El consumo privado en México tuvo su cuarto mes consecutivo de crecimiento, con información reciente que salió a septiembre, con un avance de una tasa mensual del 2.2%. El presidente López Obrador informó en conferencia matutina cambios de puestos claves en el gobierno. Por ejemplo, Galia Borja Gómez pasa como subgobernadora del Banco de México, que actualmente es la tesorera de la Federación. Galia Borja Gómez sustituiría a Javier Eduardo Guzmán Calafel, quien deja el cargo como subgobernador del Banco de México el próximo 31 de diciembre. Recordar que estos 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México son los que definen los niveles de las tasas de la economía. Está de gobernador Alejandro Díaz de León y de subgobernadores Javier Eduardo Guzmán Calafel, que próximamente sería sustituido por Galia, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel y Jonathan Hilt. Otro cambio: en sustitución de Gabriela Márquez, la nueva titular de la Secretaría de Economía sería Tatiana Cloutier. Que Tatiana Cloutier, para quien no conoce, fue diputada federal desde el 2018 y el 7 de diciembre del 2020 fue anunciado su nombramiento como secretaria de Economía del Gobierno de México. Ella fue coordinadora de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador para las elecciones federales pasadas de México en 2018. Como ya te decía, fue diputada en el periodo del 2018 al 2021. En otras noticias rápidas, S&P reafirmó la calificación crediticia de Pemex con BBB, con perspectiva negativa. Recordar que tanto los países como las paraestatales tienen calificaciones y entonces, en otras palabras, continuamos con la misma calificación para el caso de Pemex. Recordar que es bien importante observar las calificaciones porque un detrimento de ellas puede implicar mayores costos de financiamiento como país, que bueno, esos mayores costos de financiamiento terminan saliendo de nuestros impuestos. Ahí estás viendo en pantalla un tablero con las principales agencias calificadoras
y la calificación que se tiene tanto como país como el caso de Pemex. Las acciones de Kodak se dispararon de 7 a 10 dólares después de que las autoridades estadounidenses no encontraron ningún tema legal a un préstamo de 765 millones que le otorgó el gobierno estadounidense. Dicho préstamo se destinaría a producir activos de medicamentos relacionados con el COVID. El gobierno federal presentó el plan de vacunación de México y el gobierno ha firmado acuerdos con AstraZeneca por 77 millones de dosis, con Pfizer por 34 millones y con CanSino por 35 millones de dosis. La inflación aquí en México se situó en términos anuales para noviembre en 3.33%, comparado con la información pasada que teníamos de 4.09%. Recuerda que la inflación va fluctuando y en estos momentos está en niveles de 3.33. Facebook en día reciente recibió demandas, una de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y otra de un grupo de 46 estados. Ambas demandas acusan a Facebook de ser un monopolio en redes sociales. Las autoridades sanitarias canadienses aprobaron la vacuna de Pfizer y BioNTech. Un panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, respaldó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, así como su aplicación de emergencia ante la coyuntura actual para su uso en Estados Unidos. Fue un gusto estar contigo en esta edición de Lago News. Nos vemos como todas las semanas en tu reportaje de noticias de confianza, Lago News. Órale, Manolito, mucha información. Voy a meter todo mi dinero a Airbnb. Yo siempre me la paso de viaje.